¿por qué no nos enfocamos en las propuestas de cada una de ellas? Las de Claudia Sheinbaum, ¿cuáles son, Vivi? Sistema de salud universal y gratuito en la misma línea de la actual administración. Promoverá la activación deportiva casa por casa. En las escuelas primarias públicas habrá espacios de prevención de la salud, lo que comentaba Sofía. Programa Nacional de Salud Mental para el Bienestar. Acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida. Pero creo que la propuesta de Sheinbaum, la más clara, es pues seguir obviamente con el IMSS Bienestar y con el tema del INSABI. Vamos con las de Xóchitl Gálvez. Fortalecimiento del apoyo a familias con miembros con discapacidad, garantizando su acceso a servicios educativos, de salud y de empleo. Regresar el Seguro Popular, creado durante el gobierno de Vicente Fox. Garantizar que la ciudadanía tenga acceso a la salud digna. Resolver el problema de abasto de medicamentos. Atención médica en hospital público o privado. Incluir en los gastos a cubrir por el gobierno los aparatos auditivos, prótesis dentales y cirugías de cataratas para adultos mayores. Bueno, a ver, yo creo que ambas tienen cuestiones muy loables, ¿no? Muy importantes. Hablar de salud mental o hablar de prótesis, porque si a ti te amputan una pierna en el IMSS, el reglamento dice que no te pueden poner una prótesis. Entonces, hablar del implante coclear, ¿cuántos niños se quedan sin escuchar porque no hay implantes cocleares? En fin, salud mental, prevención en casa. Creo que hay muy buenas ideas, ¿no? Hay que ver cómo planean aterrizarlas, ¿no? Sí, lo mismo que en todo, ¿no? Darle dinero en educación para cada casa. Hay que ver cómo planean eso. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa en realidad es que hablen del tema de la universalidad en la salud tan fácil. No es un decreto, no es solamente una parte financiera, no es solamente... Tienes que ver información, carga de la enfermedad, tienes que ver costos, tienes que ver si tienes los médicos suficientes. Por ejemplo, si hacemos un análisis en salud mental. Un temota, que poco claro, se trata. Pero si haces un análisis en salud mental, que justo estaba trabajando unos temas de eso, de cuántos médicos en el sector público hay por pacientes que lo requieren, te das cuenta que son... O sea, que no estamos preparados. Entonces, pues podemos tener la intención, pero no tenemos con quiénes trabajarlo. Entonces, esos son también los temas profundos. A mí, hablar de universalidad cuando no va a poder ser, porque no puede ser de la noche a la mañana, no es solo voluntad. Es decir, que vamos a hacer como Dinamarca, básicamente. Exacto, pero sí. No podemos porque tenemos un sistema fragmentado. Dinamarca no tiene un sistema fragmentado. Más bien hay que ir viendo cómo aligeramos la fragmentación. Por ejemplo, el primer nivel de atención podría ser empezar a ser poco a poco universal. Pero tampoco podemos tan fácil porque, por ejemplo, en el IMSS te atiende en primer nivel un médico especialista, pero en el IMSS Bienestar un médico general. De entrada ya tienes una diferencia en la atención. Entonces, ¿cómo ir haciendo por capas, por temas? Pero no podemos por decreto de la noche a la mañana decir todo para todos todo el tiempo. Porque es imposible, es inviable. Ni Doctor, en Dinamarca. a grosso modo, la opinión que le merecen las propuestas que acabamos de hacer. A ver, yo que igual, como opina Sofía, creo que hay muchas valiosas en todo lo que está. Son ideas, que son buenas ideas. El tema no son las ideas, es cómo aterrizamos cada una de las ideas, que es lo que le preocupa a Sofía. Yo creo que ese es el tema de fondo. Entonces, y bueno, yo estoy de acuerdo en que se hable de la universalidad de los servicios de salud, porque al final de cuentas eso es algo a lo que estamos aspirando. La pregunta es cómo llegamos ahí. Y creo que sí es un tema de fondo, porque, pues para empezar, para poder nosotros hablar de financiamiento de un sistema universal de servicios de salud, habría que ver cuáles son los costos que tiene cada una de las diferentes instituciones. Y ahí ya tenemos un verdadero problema, porque simplemente no son lo mismo los sueldos del IMSS que los del ISSSTE que los de Pemex. Entonces empiezo por ahí. Entonces, ¿cómo homologamos a todo el personal? Bueno, ese es un gran tema, ¿no? Y luego, ¿cómo homologamos el tipo de equipos que se utiliza por cada uno de los sistemas? Bueno, ese es otro gran tema. Entonces, sí es un tema de largo plazo y es un tema que se tendría que hacer paulatinamente. Por eso yo ahorita lancé una idea que es mucho más, digamos, financiera. O sea, vamos a ver cuánto puedes aguantar de pago para poderle tú dar una cobertura básica como si fuera un seguro, como los seguros, ¿no? Y entonces... pues esa es una manera de tratar de utilizar toda la infraestructura sin meterte en los temas de si el personal lo homologa, si no lo homologa, si los equipos se homologan o no. Entonces, tú lo que haces es, le vas a dar a las personas una cantidad que le va a permitir a la persona elegir, dependiendo del lugar en donde esté, los servicios médicos a los que va a tener acceso. O sea, va a haber gente que esté en la Ciudad de México que va a tener una gama importante de opciones, va a haber gente que esté en Nayarit que a lo mejor tiene menos opciones. Pausa, pero doctora. tienes... ¿no? Para ir a la pausa. Salud, el del sistema de salud. Entonces yo les tengo dos preguntas para ir cerrando la discusión y un poco más provocaciones que preguntas. Sofía y doctor Ibarra.
Si ustedes fueran candidatos y candidata a la presidencia de la República, ¿cuáles serían sus 2 o 3 banderas, muy brevemente, en el tema de la salud? Sofía. Sin duda sería prevención de la enfermedad, promoción de la salud, primer nivel de atención, pero algo que me importaría muchísimo para un día acercarnos a la universalidad del sistema de salud, sin duda sería cómo romper las brechas de la inequidad que ha generado nuestro propio sistema de salud. Si tienes inequidad en salud, vas a ir teniendo inequidad frente a todos tus derechos humanos. Una persona no sana, pues no puede irse a la escuela y educarse bien. Entonces, sin duda creo que prevención, promoción, primer nivel de atención y romper brechas de inequidad. Necesitamos información, necesitamos mejores coberturas, necesitamos vacunación, que es parte de la prevención. Con esto vamos a ir igualando un poco más a nuestra sociedad y evitando que los grupos vulnerables siempre sean los más afectados y los que terminan en este ciclo de pobreza. Cuando tienen una persona con diabetes en la familia que le amputan un miembro y que ya no puede caminar, se tiene que quedar otra persona que igual tiene un sueldo dentro de esa familia para cuidarlo, porque no tienen para pagar una enfermera. Y entonces el ciclo de la pobreza continúa y continúa. Doctor, si usted fuera candidato a la presidencia de la República. Pues yo definitivamente empezaría por el abasto de medicamentos, porque creo que es la parte más sentida y la más problemática. Obviamente eso ligado a la prevención y al fortalecimiento obviamente del primer nivel de atención. Nada más que yo no dejaría de olvidar algo que nosotros teníamos muy avanzado y que lo hemos descuidado, que es el tercer nivel de atención, donde tenemos investigación médica, los institutos. Yo a esos los volvería otra vez a dejar que pudieran ellos consumir o pudieran ellos adquirir sus recursos como lo habían hecho permanentemente, porque obviamente no es lo mismo cardiología que rehabilitación, ¿no?, que oncología. Entonces, si no entendemos esa parte, pues lo que estamos echando a perder es el tercer nivel, que tenemos un tercer nivel de excelencia. Esa es la realidad. Entonces, médicos calificadísimos. Entonces yo no perdería eso, yo trataría de mantener eso, volver otra vez a recuperar eso que estamos perdiendo. Y sí, efectivamente me dedicaría a la parte de prevención, porque lo que no queremos es tener más gente acudiendo a los servicios médicos. El primer nivel es fundamental fortalecerlo, porque ahí estamos regresando o estamos evitando que vayan al segundo o al tercer nivel de atención. La carencia de este primer nivel es lo que ha provocado que los consultorios que dan consultas, valga la redundancia, baratas, y estas clínicas tengan un auge brutal, ¿no? Porque la gente prefiere ir a gastar 200 pesos. Y te lo resuelven rápido. Sí. No vas a ir a hacer una cola y vas a poder comprar tu medicamento y entonces rápidamente te lo resuelven. Yo adicionaría, ¿no?, esto que dice, bueno, sin duda todo el tema del abasto, la prevención y demás, que creo que es fundamental, y no olvidar el tercer nivel, los institutos nacionales que me parecen la joya de la corona, como siempre lo han sido. Y yo iría un poquito más lejos, haría institutos nacionales en todo el país, porque están centralizados en la Ciudad de México, ¿no? Entonces también, para que haya más oferta de ese nivel, sería espectacular. Estamos lejos de eso, pero digamos, se trata de soñar. Y la otra provocación, ya para terminar, al llegar a la presidencia, en caso de que los electores decidieran que ustedes son, ¿qué habría que corregir? Y hablábamos en la pausa, por ejemplo, de la militarización con muchos otros sectores, también del sector salud. ¿Qué cosas corregirías al llegar a la presidencia que están en este momento convirtiéndose en un problema desde tu análisis? Bueno, sin duda no creo que sea necesario tener el apoyo de los militares en ningún área del sector salud, porque nunca se tuvo y no es la forma de manejarlo. No sé si se acuerdan, incluso en COVID era muy impresionante ver en el país las fotos, a diferencia de otros países, que estaba, ¿no?, los servidores públicos y al lado estaba toda la Guardia Nacional, ¿no? ¿Por qué tenían que resguardar de esa manera como tan imponente, ¿no? Entonces yo creo que no es necesario esa parte. Definitivamente creo que un tema que sí arreglaría y cambiaría radicalmente es la compra y la megafarmacia. Ese sí no veo cómo pueda funcionar. Y sin duda, bueno, los temas que ya hemos dicho de prevención, de promoción, etcétera, etcétera. Y vería cómo sí funcionar lo que pueda funcionar del IMSS Bienestar y cómo sí regresar la atención, no necesariamente a la administración, la atención a las entidades, o cómo fortalecer los consejos de salud, que en este sexenio no se les han hecho mucho caso, de las entidades federativas, porque creo que eso les va a dar voz. ¿Qué corregiría usted, doctor? A ver, yo voy a meterme con el tema de la megafarmacia, porque pareciera que hay que desaparecerla, ya nos gastamos 6,000 millones de pesos, ya no la necesitamos. No, a ver, creo que la decisión de que Birmex sea comprador no es mala decisión. ¿Por qué? Porque es una entidad paraestatal, es una empresa de participación estatal mayoritaria y tiene elementos que no tienen las dependencias, ¿no?, o los organismos descentralizados.
Por ejemplo, una empresa de participación estatal mayoritaria puede extender cartas de crédito, pues es una sociedad mercantil. Entonces, puede comprar, puede anticipar pagos, ¿no? O sea, entonces, yo creo que está bien la figura. Esa figura sí puede comprar medicamentos y le va a ir mejor que si lo compra una dependencia. Tiene experiencia en comprar vacunas. Como tiene experiencia en comprar vacunas, sabe perfectamente bien que los tiempos para planear la compra pues tienen que ser anticipados. Entonces, creo que eso es una ventaja. El tema de la megafarmacia, yo le quitaría el tema de megafarmacia. Yo diría, sí, es un almacén central grandísimo, donde ¿qué puede hacer Birmex? A lo mejor Birmex puede dedicarse a comprar los medicamentos de más alto costo, ¿no? Y entonces, si lo que quisiéramos es hacer consolidadas regionales, pues dividiría yo las regiones de acuerdo a las capacidades que ya tienen el IMSS, el ISSSTE, todos los compradores de medicamentos. Entonces, haría mis regiones, y entonces en cada región estarían comprando los medicamentos que se requieren para atender las enfermedades de esa región, pues en esa región, ¿no? Entonces, ahí tendríamos compras regionales. Vamos a repetir, o lo que va a pasar es que los precios en las regiones van a ser diferentes, porque no va a ser lo mismo abastecer una región con poca población y difícil acceso que una región como el Estado de México. Entonces, vamos a tener que entender eso. Pero eso creo que facilitaría el uso de la megafarmacia. La megafarmacia podría ayudar a hacer esa distribución, esa dispersión. Pero bueno, ese es, yo creo que sería uno de los temas. Y yo algo que me parece que es fundamental, que no hemos visto y nadie toca, es el tema del servicio profesional de carrera. Parte de los problemas que tenemos, lo tenemos porque tenemos funcionarios que llegan al puesto sin conocer la función del puesto. Y entonces lo que tenemos son puros aprendices a niveles muy altos de toma de decisión.